Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. La mayoría, o yo creo que ya todos ustedes se encuentran en lo que le llaman el verano divertido. Es decir, ya no están tomando clases en la televisión, ya no están haciendo tareas ni carpetas de experiencia. Pero es importante que sigamos aprendiendo de la palabra de Dios, ya que eso nos va a ayudar en nuestro diario vivir. Y no lo tomen como una clase, así como la de la escuela, que también es muy importante, sino tómenla como ese aprendizaje que vamos a tener acerca de cómo vivir o cómo Dios desea que nosotros vivamos nuestra vida. Entonces, antes de iniciar me gustaría hacer una oración para que Dios nos guíe a través de su Espíritu Santo y podamos aprender lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Señor Jesús, te damos muchas gracias por el día de hoy. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos hable y el que nos revele lo que tú tienes para nosotros en este día. Te alabamos, te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, chicos, hemos estado viendo en estos días la vida de un personaje que ustedes ya deben de conocer muy bien, que reconstruyó un muro y su nombre es Nehemías. Pero el día de hoy yo quiero que veamos una parte acerca del carácter de este hombre que es muy importante que Dios quiere que nosotros tengamos. Antes de iniciar, yo quiero que veamos dos imágenes que ustedes puedan en casita pensar qué les proyecta o qué sienten cuando ven. La primera imagen es esta que están viendo, la de un perrito con un niño que se ve muy contento. ¿Qué les hace sentir eso? Si les gustan las mascotas o los animales, pues dirán que felicidad, que alegría, cuántos no jugamos o quieren jugar con un perrito. La segunda imagen, como ven, es este perrito que se encuentra en la calle, que está seguramente abandonado. ¿Qué es lo que sienten? Sienten tristeza por él, sienten angustia, a lo mejor está pasando dolor. Pues precisamente el día de hoy vamos a ver, puedo ser compasivo como Dios lo es. ¿Qué es la compasión? Pues precisamente la compasión es ese sentimiento de tristeza que sentimos cuando vemos a alguien sufrir o padecer y que nos impulsa a ayudarlo para que pueda salir de esta situación. Y eso es precisamente lo que sucedió con este personaje que vamos a ver el día de hoy, que es Nehemías. Pero antes de hablar de Nehemías, me gustaría platicarles qué fue lo que sucedió, cómo es que todo esto que empieza a platicar Nehemías llegó a la vida del pueblo judío y de Nehemías. Si ustedes se acuerdan de sus clases que han llevado en la escuela dominical, hubo un tiempo en que Israel y los judíos tuvieron grandes reyes. Algunos de ustedes a lo mejor se acuerdan del rey David y de su hijo el rey Salomón. Pero después de algunos reyes, estos fallaron y no hicieron lo que a Dios le agradaba. Entonces Dios permitió que hubiera otros imperios u otros reinos mucho más fuertes y que los invadieran, que los llevaran esclavos o cautivos. A muchos, o en ese tiempo, los llevaron amarrados, encadenados y los llevaron a vivir a otro país. En ese tiempo fue el imperio babilónico el que hizo esto con el pueblo de Israel y los judíos. Después de muchos años llegaron otros reinos más fuertes, como fue el reino persa y el reino medo, y estos derrotaron a los babilónicos. Dios usó a un rey que se llamaba el rey Ciro para decir que el pueblo judío podía regresar nuevamente a su ciudad y trabajar en ella, a Jerusalén. Después de ese rey vino otro rey, que es el rey Artajerjes, que es del que habla Nehemías. Entonces vamos a ver Nehemías 1 y Nehemías 2. Espero que tengan sus Biblias, no importa la versión o si es de niños. Lo importante es que ustedes sepan que esto que vamos a platicar el día de hoy viene en la palabra de Dios. Por ejemplo, la Biblia que yo traigo el día de hoy tiene dibujitos, entonces si tienen una así, pues sería estupendo para que también puedan ver algunas cosas. No voy a leer los pasajes, quiero platicar con ustedes acerca de lo que sucedió. Entonces, dice que Nehemías estaba viviendo en el palacio. En el mes más o menos de noviembre, diciembre, en la Biblia dice el mes Quisleu, llegó su hermano. Y Nehemías le pregunta a su hermano, oye, ¿cómo están nuestros hermanos que regresaron a Jerusalén y cómo está la ciudad? En ese momento su hermano le dice, fíjate que están muy mal, están pasando desgracia, están sufriendo porque la ciudad está destruida, no hay muro y las puertas fueron quemadas.
En ese momento Nehemías, así como cuando vimos la imagen del perrito abandonado en la calle, Nehemías sintió compasión por sus hermanos. Y él empezó a orar, le pidió a Dios que por favor hiciera algo por sus hermanos. En ese tiempo, dice, al terminar el capítulo 1, dice Nehemías, yo era copero del rey. Aquí quiero que nos detengamos un momentito y pensemos. Copero del rey puede sonar a que era un sirviente, ya hemos visto que es muy importante, porque el copero era un amigo íntimo del rey que cuidaba de él. El copero lo que hacía era servirle el vino y la comida al rey, pero él la probaba antes para saber si estaba o no envenenada. Pero pensemos algo más allá. Para que Nehemías pudiera hacer eso, Nehemías vivía en el palacio. Nuevamente, comía lo que comía el rey. No creo que el rey comiera comidas feas ni pobres, comía muy bien. Eso quiere decir que Nehemías comía rico, vivía en un lugar lujoso y el rey seguramente lo tenía muy consentido porque él sabía que si Nehemías no estaba feliz, él podía conspirar para que el rey fuera derrocado o fuera destruido o fuera asesinado. Entonces, cuando pensamos en eso, Nehemías tenía una vida muy placentera. ¿A quién no le gustaría vivir en un palacio? Pero cuando su hermano llega y le platica a Nehemías que sus hermanos están en grande afrenta o en gran sufrimiento, Nehemías decide orar a Dios y decirle que él quiere ayudarlo. El segundo punto que quiero que veamos y que analicemos es que nosotros cuando sabemos que alguien está en una situación difícil decimos, vamos a orar por ti. Y a veces ni oramos, ¿verdad? Seamos sinceros, a veces lo único que decimos es vamos a orar. Pero si oramos un día, 2 días, 3 días, a lo mejor oran desde el domingo hasta el otro domingo porque esa fue la clase que aprendieron. Pero Nehemías no hizo eso, él dice que oró muchos días, pero además cuando estamos viendo su relato en el capítulo 1, como les platicaba, dice, en el mes Quisleu, que más o menos era a finales del otoño, él recibe esa noticia. Pero cuando él se presenta ante el rey en el capítulo 2, dice que era el mes de Nisán o el inicio de la primavera. Es decir, Nehemías estuvo orando desde el mes de diciembre hasta el mes de marzo aproximadamente por sus hermanos. Esa compasión, ese deseo de ver a sus hermanos lo llevó a estar todos los días durante aproximadamente 4 meses orando por sus hermanos. Es importante que nosotros tengamos ese mismo deseo de orar por la gente que está en sufrimiento. Lo tercero que quiero platicarles es precisamente que Nehemías oró todo ese tiempo, pero durante ese tiempo también él planeó una estrategia, es decir, la compasión nos lleva a tener un proyecto. Cuando el rey le dice, ¿qué te pasa, Nehemías? Te veo triste. Él sintió mucho miedo. Y sintió miedo porque si él no estaba feliz, el rey podía sospechar que Nehemías quería hacerle algo. Pero Nehemías le platica que sus hermanos están pasando dificultades y que por favor le permita ir a ayudarlos. El rey le dice que sí. Pero en ese momento en que el rey le contesta a Nehemías que sí, ¿qué creen? Nehemías le dice, oye rey, pero te puedo pedir otros favores. ¿Me puedes dar carta para que yo pueda pasar sin ningún problema a tal lado? ¿Me puedes dar una carta para que yo lleve madera, para que construya las vigas de las puertas? Es decir, Nehemías en el tiempo que estuvo orando también estuvo planeando cómo podía él ayudar a sus hermanos. Es importante la oración, pero también es muy importante que nosotros tengamos una estrategia para poder ayudar a la gente. Y aquí es como vemos que Nehemías tuvo compasión por sus hermanos. Algo muy bonito del Antiguo Testamento que quiero que también nosotros entendamos el día de hoy es que el Antiguo Testamento se conoce como la sombra de lo que Jesús está proyectando. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo mi mano aquí y si hay una luz se proyecta atrás la misma imagen de mi mano. Si yo la muevo, la cierro, esa misma imagen se proyecta en la parte de atrás. Si nosotros recordamos, Nehemías vivía con el rey, comía lo que comía el rey, dormía en un palacio, pero no era el rey. ¿Pero qué creen? Que nuestro Señor Jesús sí estaba con el rey y era el hijo del rey. Y en Filipenses 2, del 6 al 8, dice que él no se aferró a esa divinidad,
sino que se despojó y vino a servirnos, vino a amarnos. Es decir, Nehemías proyecta lo que hizo nuestro Señor Jesús, dejar esos privilegios, compadecerse por aquellos que están sufriendo e ir a ayudarlos. Es importante que si nosotros decimos ser discípulos, que si nosotros aceptamos a Jesús, tengamos esa misma naturaleza compasiva. Es algo que Dios ya puso en nuestros corazones, como vimos hace un momento en las primeras imágenes. Cuando vemos una imagen de alguien sufriendo, nosotros nos entristecemos. Eso es algo que ya Dios nos puso. Pero nosotros tenemos que actuar. Así también nuestro Señor Jesús se nota en los evangelios o se ve que Él estuvo orando durante mucho tiempo, que Él tuvo un plan de acción para darnos salvación y que Él siempre tuvo compasión. Y eso lo vamos a ver en Mateo 9:36. Mateo 9:36, búsquenlo en su Biblia, también está en el Nuevo Testamento. Dice que cuando Jesús vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas. Es importante que nosotros tengamos compasión en este tiempo que estamos viviendo de la pandemia. Mucha gente se quedó sin trabajo, mucha gente está enferma. Seguramente alrededor tuyo hay compañeritos, hay vecinos, hay familiares que están pasando un tiempo difícil. Es importante que tú no solamente pienses en ellos o les preguntes cómo están, sino que ores y generes un plan de acción para poder ayudarles. Espero esta clase haya sido de mucha bendición y precisamente ya para concluir y para ayudar en eso, quiero que hagamos, no es una manualidad como tal, sino es algo que nos va a ayudar a recordar. Si recuerdan, Nehemías fue a construir un muro. Nosotros vamos a hacer un dibujo de un muro. Y vamos a poner el pasaje de Mateo 9:36 que dice que Jesús tuvo compasión de las multitudes. Lo que vamos a hacer es que cuando estemos haciendo este muro y vamos a hacer cada uno de los ladrillos, vamos a pensar en aquellos amigos, en aquella gente que necesita conocer de Dios, que necesita ser ayudada y vamos a ir rellenando cada ladrillito, vamos a ponerle color y vamos a poner un nombre o una familia. En mi caso yo, por ejemplo, puse en primer ladrillo a Miguel y en el segundo ladrillo puse a la familia Rincón Cabello. Es importante que nosotros tengamos este recordatorio y que día a día que nos vayamos acordando de alguien que esté en necesidad, rellenemos ese ladrillito y vayamos formando un muro de compasión. Espero les guste y bueno, pues pueden hacerle unos hoyitos, pueden ponerle diurex y pegarlo en donde está su cama para que día a día se acuerden de que ustedes tienen que tener compasión, de que ustedes tienen que orar y de que ustedes tienen que actuar. Muy bien, chicos, entonces vamos a concluir orando y espero que hayan disfrutado la clase del día de hoy. Señor Jesús, te damos muchas gracias porque tú te compadeciste de nosotros. Y así como tú tuviste compasión de nosotros, queremos tener compasión por aquellos que te necesitan. Abre nuestros ojos y permite que podamos ver a aquellos que se encuentran en una situación difícil. Bendícelos y que nosotros seamos ese instrumento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.